Bien, buenas noches tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a la transmisión de la presente fecha. El tema que hoy vamos a desarrollar, bueno, uno de los temas que vamos a desarrollar tiene que ver con los niveles de investigación, ¿ya? Y es que precisamente la investigación como tal se clasifica en varios niveles. Hay una taxonomía de niveles que tienen que ver con el propósito investigativo, ¿sí? Pero previo a lo que es abordar la temática de los niveles, es fundamental e importante abordar lo que viene a ser la línea de investigación, ¿sí? Ustedes han visto en el documento que se les ha dado de manera anticipada una serie de líneas de investigación en función a las cuales tienen que enmarcarse para desarrollar su investigación propiamente dicha, ¿no es cierto? Pero, ¿qué viene a ser una línea de investigación? O una línea propiamente dicha. Sencillamente es un segmento, ¿no es cierto? Es un segmento que une dos puntos, un punto A y un punto B. Pero en términos de metodología, una línea de investigación viene a constituirse en un conjunto de estudios, en un conjunto de puntos. Cada uno de esos puntos viene a representar un estudio. Fíjense, por ejemplo, esa línea está conformada por una serie de puntos, ¿no? Entonces, la unión de esos puntos conforma una línea como tal. Y en efecto, cada uno de esos puntos viene a constituirse en un estudio en particular, ¿sí? Por ejemplo, si abordamos un área profesional, la educación, ¿sí? Dentro de la educación, una línea de investigación es el rendimiento académico, ¿sí? El rendimiento académico. Pero así como tal rendimiento académico es muy general, de manera que lo vamos a delimitar, qué sé yo, a ver, por decirles para propósitos de explicación, al ámbito contable, rendimiento académico en el ámbito contable. En consecuencia, fíjense, este punto podría ser un estudio respecto a la descripción del rendimiento académico en la asignatura de Contabilidad 1 de los estudiantes de primer año de la carrera de Economía de la UPEA, ¿no? Adviertan que estamos hablando de rendimiento académico en la asignatura de Contabilidad 1, ¿ya? Este otro estudio, el otro punto, miren ustedes, caracterización del rendimiento académico en la asignatura de Contabilidad 1. Ya estamos hablando de una caracterización de los estudiantes de primer año de Contaduría del ITECA. ¿Sí? Este otro punto, relación de los métodos de enseñanza y el rendimiento académico en la materia de Contabilidad 1 de los estudiantes de primer año de Contaduría del UPEA. Este otro punto, influencia de las estrategias de enseñanza en el rendimiento académico en la asignatura de Contabilidad 1 de los estudiantes de primer año de Contaduría de la UTO. El otro estudio, impacto del COVID en el rendimiento académico de la asignatura de Contabilidad 1 de los estudiantes de educación a distancia de la UNED. Miren ustedes, todos esos puntos como tal que constituyen un estudio en particular están enmarcados en lo que viene a ser el rendimiento académico en la asignatura de contabilidad. Este otro estudio, fíjense, modelo de enseñanza-aprendizaje para mejorar el rendimiento académico en la asignatura de Contabilidad 1 en los estudiantes de primer año de los institutos técnicos superiores comerciales de la ciudad de La Paz. ¿Sí? Y así cada uno de esos puntos, ¿no es cierto?, va a ser un estudio en particular, pero referido al rendimiento académico en la asignatura de contabilidad. Porque como tal, rendimiento académico es una variable muy genérica, ¿no? Es un término, es una línea de investigación muy genérica. En consecuencia, necesariamente el investigador tiene que delimitar el contexto al cual va a enfocar precisamente su propósito investigativo, ¿ya? Previo, la gente está esperando. Veremos un cachito que entre. Ya, ahora sí. Ya, entonces, vean ustedes, eso es lo que constituye una línea de investigación. Y precisamente el investigador tiene que abordar una línea en particular para que sea pues autoridad dentro de esa línea, de esa temática investigativa. En su defecto, si va a picar por aquí, va a picar por allá, por todo lado, quien mucho abarca, como es el proverbio, poco aprieta.
¿no es cierto? En ese entendido, podemos nosotros abordar diferentes líneas de investigación, ¿sí? Por ejemplo, dentro del área profesional de la educación. Ahí está, y esto lo tienen ustedes en el documento que se les ha proporcionado. Diseño y gestión curricular es una línea de investigación. Está en el documento, ¿ya? Otra línea de investigación, educación matemática y didácticas especiales. Está en el documento, ¿sí? Y así, todas esas líneas de investigación están precisamente referidas a una serie de estudios, como tal, ¿ya? Bien, ahora, para propósitos de lo que viene a ser jerarquizar esos estudios que están en secuencia dentro de una línea de investigación, es que empleamos los niveles de investigación, ¿ya? Perdón, no estamos. ¿Ya? Es en ese entendido que tenemos en primera instancia el nivel exploratorio, ¿ya? Luego tenemos el nivel descriptivo, el nivel relacional, el nivel explicativo, el nivel predictivo y el nivel aplicativo, ¿ya? Entonces adviertan ustedes que la base de todo lo que implica realizar un estudio es el nivel exploratorio, ¿no es cierto? Y naturalmente la cúspide de toda esta pirámide viene a constituirse en el nivel aplicativo, que es el afán de todo investigador, dar solución a una propuesta. En lo aplicativo lo que se pretende es solucionar el problema, dar el tratamiento al problema, ¿sí? Tal cual a continuación vamos a describir cada uno de esos niveles, ¿ya? En consecuencia, veremos el primer nivel. Ahí está el nivel exploratorio, ¿sí? Entonces, el nivel exploratorio como tal es pues un nivel de carácter cualitativo, ¿sí? Es un nivel en el cual se plantea o se identifica probablemente el problema habido. Por ejemplo, el coronavirus. El coronavirus, el año 2019, cuando ha aparecido, bueno, pues los científicos chinos en la provincia de Wuhan, ¿no es cierto? Ahí ha aparecido el coronavirus. Han especulado en primera instancia que era una simple gripe estacionaria, ¿no? Pero después, cuando el caso se ha empezado a complicar, se han preocupado, ¿no es cierto? Entonces han empezado a revisar antecedentes teóricos referente a el problema del coronavirus, ese virus, y no han encontrado información, muy poca, muy vaga información, ¿no? Entonces ven ustedes, ahí es donde precisamente ha emergido, ¿no? Ha emergido el coronavirus como tal, ¿no es cierto? Ha emergido como tal y obviamente han tenido que estudiar desde todo punto de vista, ¿no? ¿Por qué? Porque al ser un tema novedoso, algo que ha sido poco explorado, obviamente supone que hay que explorarlo desde todo punto de vista, ¿sí? De esa manera es que han aplicado criterios fenomenológicos, constructivistas, interpretativistas, en fin, ¿no es cierto? Para poder dar sentido a esa variable, a esa temática que es el coronavirus, ¿no? Naturalmente que dentro de este nivel exploratorio, que es la base de todo estudio científico, tiene un carácter, pues, donde los objetivos que se plantean son de carácter hermenéutico, ¿no? ¿Qué implica esto? Que, bueno, pues los objetivos van a ser tales como comprender, interpretar, declarar, anunciar, esclarecer, traducir, ¿no es cierto? Comprender a ver cómo se manifiesta el fenómeno, interpretar la enfermedad propiamente dicha, ¿no es cierto? Entonces, ven ustedes cómo emerge el problema como tal, ¿no? A partir de algo, pero obviamente que han especulado después a ver de dónde podría haber emergido esto. Podría ser, muchos han dicho, es producto de, 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 mm, del caldo de murciélago, ¿no? Otros han dicho, bueno, tiene su origen esto en el pangolín, que los chinos comen todo tipo de especies exuberantes, entonces ellos son los artífices de esa enfermedad por estar comiéndose animales exuberantes, exóticos.
¿no es cierto? Entonces, vean ustedes que lo exploratorio nos lleva precisamente a abordar temas poco explorados, de los cuales no existe sustento teórico. No existe sustento teórico. De esa manera, otros temas, ¿no es cierto? El Alzheimer, por ejemplo, el bullying, ¿no? Todos aquellos temas que se constituyen en líneas de investigación han sido abordados de esa manera. El Alzheimer, ¿no? Todos hemos oído hablar del Alzheimer, ¿no? Que es un síndrome que afecta ciertamente a la capacidad memorística de las personas de la tercera edad, ¿no? ¿Cómo ha surgido esto? De igual manera, ¿no? Se ha presentado en alguno de esos lugares y un científico de nombre Alois Alzheimer, bueno, se ha sentido motivado por estudiar esa situación, pero ¿por qué se olvida su nombre ese anciano? ¿No? Y ha tenido que explorar, indagar mucho más allá. No había ningún cuerpo teórico que lo sustente. Él ha tenido que sentar la piedra fundamental. Él ha tenido que construir el aparato conceptual para poder explicar ese síndrome. E incluso él le ha dado su nombre. Bueno, en vista de que yo he descubierto esta enfermedad, pues se ha de llamar síndrome de Alzheimer, ¿no? Y ya estaba sentada las bases para poder emprender el estudio en torno a lo que viene a ser el Alzheimer. Pero eso, ¿gracias a qué? Gracias a lo que viene a ser la investigación exploratoria, que como tal es genuina y netamente cualitativa. ¿Sí? Bajo lo que viene a ser el enfoque exploratorio, que es cualitativo, se desestima pues lo que es la estadística, nada que ver con la estadística, ¿no? Porque lo que acá se pretende es conceptualizar a las variables, conceptualizarlas a las variables. Y posteriormente, bueno, pues se ha de proceder a lo que viene a ser la medición de las variables en sus frecuencias, en fin. Entonces, en el nivel exploratorio, lo que se hace es identificar el problema como tal, ¿no? Identificarlo. Veremos el siguiente nivel. Ahí está. Doctor, una pregunta al respecto. ¿Es correcto decir que el nivel de exploratorio viene a ser una especie de diagnóstico sobre Sí, el problema? efectivamente, sí. Es una Gracias. especie de diagnóstico, ¿no es cierto? Porque se aborda el todo holísticamente para poder determinar y darle sentido, ¿no es cierto? En consecuencia, se lo puede también identificar tal cual si fuera un diagnóstico, ¿no es cierto? Porque en función de ese diagnóstico es que precisamente se va a dar con el kit del asunto, ¿sí? Bueno, entonces, una vez que ya se ha identificado el problema, surge la necesidad de conocer la frecuencia del problema habido, ¿no es cierto? En el caso, por ejemplo, del coronavirus. Bueno, ya conocemos el coronavirus, ya lo han identificado, lo han bautizado con el nombre de COVID-19. ¿Por qué? Porque, bueno, el año 2019 dice que, bueno, ya lo han descubierto. Entonces, este problema ya está identificado. Y ahora tenemos que ver la frecuencia con la cual se manifiesta el coronavirus en diferentes contextos poblacionales. En consecuencia, ya se miden las frecuencias, ¿no? Entonces, acá es donde aparece el primer o la primera intervención de la estadística. Acá nace la investigación cuantitativa, ¿no? Precisamente porque ya se describen, bueno, pues ese tipo de frecuencias que se manifiestan, ¿no es cierto?, en diferentes contextos sociales. En la India, de una otra manera, en España sabemos bien que ha hecho estragos el coronavirus el año pasado, en Italia, ¿no es cierto? Entonces, ven ustedes esa frecuencia que se ha manifestado el coronavirus en diferentes contextos ha sido ciertamente, pues, diferente, ¿no es cierto? Entonces, en el nivel descriptivo, precisamente hacemos ello. Describimos de manera estadística la frecuencia con la cual se manifiesta el problema. Advierten ustedes que se hace uso de una estadística de carácter descriptivo, ¿no? Lo cual implica que se debe registrar la evolución de los eventos, en este caso la enfermedad, ¿no es cierto? De manera natural, tal cual se está manifestando, ¿sí? Tal cual se está manifestando, ¿sí? En consecuencia, esa es precisamente la razón de ser del nivel descriptivo. Y naturalmente va a describir, ¿no?, circunstancias en función a la temporalidad
y la zona geográfica, porque en España no ha sido igual que en Estados Unidos o que en Argentina, ¿no es cierto? Razón por la cual es fundamental e importante delimitar la cuestión geográfica y temporal, ¿no es cierto? Entonces, ya acá bien decíamos que nace lo que viene a ser la investigación cuantitativa, ¿no es cierto? Y naturalmente se ha de aplicar un tipo de estadística univariado, como puede ser multivariado en el nivel descriptivo, ¿no? Estudiar varias variables, pero simplemente y meramente describiéndolas, ¿no? Describiéndolas, definiendo parámetros, ¿ya? Bien, entre tanto estamos hablando 13 personas aguardando. ¿Qué pasa? De ingresar. Bien, entonces en el nivel descriptivo, lo que se pretende es conocer la frecuencia del problema, ¿sí? Conocer la frecuencia del problema, no vale decir conocer la prevalencia, acá es donde se caracteriza, se describe al fenómeno estudiado, ¿ya? Bien, pasaremos al otro nivel investigativo. Luego tenemos el nivel relacional, ¿no? Bueno, este nivel como tal básicamente está orientado a conocer las condiciones bajo las cuales se incrementa, en este caso, la enfermedad del coronavirus, ¿no? A ver, ¿cuáles son las probabilidades que existan para que se incremente? Y está vinculado, pues, a los factores de riesgo, ¿no? Ya hemos descrito a la enfermedad del coronavirus. Ya sabemos que es un problema serio y que en determinados lugares prevalece con mayor frecuencia. Pero ahora, con el nivel relacional, lo que estamos buscando es ver cuáles son los factores relacionados al coronavirus o cuáles son los factores de riesgo o los factores asociados al coronavirus. Se ha visto de que las personas que tienen cierto grado de obesidad, ¿no es cierto?, son más propensas a contraer, ¿no ve? Así como los diabéticos, la gente que tiene presión alta. Entonces ven ustedes que en función a la descripción, después de que hemos descrito, ya hemos pasado al nivel relacional donde claramente se ha establecido esos factores vinculados, ¿no? A que pueda cobrar potencialidad del coronavirus y ser letal cuando una persona lo contrae. Y la evidencia es bien clara, es el tema en boga hoy en día, ¿no? Y seguimos todavía con esta situación del coronavirus, ¿no es cierto? Entonces, en este nivel, como tal, es genuinamente igual cuantitativo, ya pues se hace un análisis de tipo bivariado, ¿no? Se hace un análisis de tipo bivariado. No se pretende demostrar relaciones de causalidad, pero sí una asociación de las variables, ¿sí? De tal manera, por ejemplo, que si se emplean datos categóricos, o sea, variables que están expresadas en lo que vienen a ser términos nominales y ordinales, bueno, se puede hacer uso del chi cuadrado, ¿no? Y esto nos sabe permitir asociar, ¿no? En otro caso, es que si se emplean datos numéricos, variables que están expresadas en escalas de razón e intervalo, va a permitir precisamente en función de ellos realizar la prueba de correlación de Pearson, ¿no? Y con sus medidas respectivas de correlación, ¿sí? Entonces, este nivel de relacional es ciertamente holístico, aborda varios criterios en torno a los factores asociados, ¿no? A menudo lo confunden con correlación, no es igual. La correlación es un propósito estadístico y la relación es un nivel investigativo, ¿ya? Entonces, eso concerniente a lo que viene a ser la relación, ¿sí? No olviden que acá lo que se pretende es hallar, determinar los factores asociados, ¿no? ¿Qué factores están relacionados con la enfermedad? ¿Sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Sí? Y ven ustedes cómo vamos avanzando en función a esa
ese criterio de estudio, ¿no es cierto? Bueno, luego tenemos el cuarto nivel investigativo, tenemos el nivel explicativo, ¿sí? En este nivel lo que se pretende es buscar las causas, buscar las causas. Ya lo hemos definido a nivel exploratorio, se lo ha definido al coronavirus, ¿sí? En el nivel descriptivo, bueno, tras haberlo definido ya lo hemos ya caracterizado, ¿no es cierto? Hemos conocido la frecuencia del problema, su prevalencia en determinados contextos, ¿no? Luego, posteriormente, ya hemos estudiado los factores que están vinculados a que la persona como tal pueda contraer esta letal enfermedad, que dicho sea de paso, sigue flagelando a la humanidad, ¿no? Y bueno, en el nivel explicativo vamos a, o se pretende dar con las causas. ¿Cuáles son las causas del problema? ¿Qué es lo que está causando el problema del coronavirus? ¿No? Ya habíamos dicho que, bueno, los científicos como tal se han puesto a investigar y han habido especulaciones de que era el pangolín, luego el caldo de murciélago, ¿no? Porque los chinos, ustedes saben, tienen una forma muy peculiar de alimentarse, hacen una forma, su alimentación es un tanto para terminar con su alimento así como tal, muy, pero muy inhumana, a mi modo de ver, cómo matan a los animalitos, a los pesitos, se comen, porque, bueno, nosotros no podemos cuestionar, ello forma parte de su cultura, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pero comen de todo y obviamente se especulaba que por eso había sido. Pero después, otros investigadores han manifestado que ya hay pruebas de ello, perdón, que los científicos chinos estaban ensayando con una serie de virus, al parecer para preparar un arma biológica, y que, bueno, un factor no controlado se ha salido y ya, ¿no? Y ya, ¿no es cierto? De ahí se ha generado el desborde de lo que viene representando sí esta amenaza, ¿no es cierto? Entonces, en el nivel explicativo, como bien manifestábamos, lo que se pretende es conocer las causas, ¿no? ¿Cuál es la causa? ¿No? Y esto, ¿qué efectos produce? Causa, efecto, causalidad, ¿no es cierto? Naturalmente que este nivel es netamente estadístico, ¿no? Altamente estadístico, ¿sí? Entonces pretendemos a través de lo que viene a ser el nivel explicativo, conocer la causalidad, ¿no? Y naturalmente que esto se lo va a hacer recurriendo a un experimento controlado, ¿no? Controlado, porque no podemos someter, sería antiético, someter a gente sana ante la letal enfermedad, ¿no es cierto? Por consiguiente, es fundamental, importante, siempre en los experimentos aplicar criterios éticos, muy fundamentales, importantes, ¿sí? Bueno, después de lo que viene a ser el nivel explicativo, tenemos un otro nivel, el predictivo, ¿no? Que como tal, este nivel pretende establecer qué es lo que va a ocurrir a futuro si es que no resolvemos el problema del coronavirus. Imagínense, si no se resuelve el problema del coronavirus, ya no, pues a ver qué nos espera a futuro. Naturalmente que esto va a repercutir en muchos estratos, ¿no? Va a tener efectos ciertamente nada favorables para la economía, como ustedes han podido advertir, ¿no? Entonces, en función a este estudio predictivo, ya se realizan prevenciones. A ver qué medidas de prevención podemos tomar, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que posibilita precisamente abordar el nivel predictivo, ¿no? Que busca conocer la evolución del problema. ¿Para qué? Para poder prevenir, ¿no es cierto? Obviamente que esto se hace en función a una regresión logística para proyectar los datos al futuro. Es fundamental hacer una estadística predictiva, una estadística del futuro, como se dice, ¿no es cierto? Y
emplea pues modelos matemáticos para ese efecto, ¿no? Apoyándose en determinadas variables. A futuro se va a ver, ¿no es cierto?, cómo es que sí funciona o no funciona lo que estamos nosotros pretendiendo aportar o no. Sí, entonces, ven ustedes que en todo lo que viene a ser los niveles de estudio, a partir del nivel descriptivo para arriba, estadística pura, ¿no? Y es que la estadística, al ser numérica, naturalmente nos permite expresar de forma clara y fidedigna, ¿no?, lo que se mide y lo que se expresa en términos numéricos, ¿no es cierto? Porque esa inflexible lógica de los números, ciertamente bien realizada, va a ser poco cuestionable porque llega a datos concretos, ¿no es cierto? En tanto que si son ideas a las cuales se arriba, son fácilmente cuestionadas, ¿no? Son fácilmente cuestionadas. Se pueden especular mucho, ¿no es cierto? Pero con los datos como tal, bien elaborados, en un modelo bien sustentado, en un modelo matemático, ya casi se vuelve irrefutable. Sí, casi se vuelve irrefutable. ¿Ya? Y bueno, el último nivel investigativo, que es el sueño de todo investigador, ¿no es cierto?, es hallar solución al problema, ¿no? Y precisamente ahí está pues el tratamiento. Ahí está el tratamiento, como en el caso del coronavirus, ¿no es cierto? Como en el caso del coronavirus. En el nivel predictivo, obviamente, se ha contribuido con las medidas de prevención, ¿no? Lávese las manos, que esto, que el otro, que bueno, dúchese, que barbijo siempre, que dé a tantos metros de distancia a las personas, porque el virus felizmente no flota, sino que es un virus algo pesado, así que cuando hay una buena distancia razonable entre dos personas, existe menos probabilidad o posibilidad de que se contagie y contraiga a la otra persona. Bueno, todo eso emerge a raíz del estudio predictivo, ¿no? Y en el aplicativo ya se busca la cura al problema, el tratamiento al problema, tal cual ocurrido. Pero cuando ya se han lanzado lo que viene a ser la vacuna, resulta que, bueno, este virus nos ha jugado una mala pasada. ¿Por qué? Porque ha mutado. Y miren, ahora tienen y están volviendo al nivel exploratorio. Están volviendo al nivel exploratorio. ¿Por qué? Los científicos están indagando. Pero ¿cómo es eso que que está mutando? A ver, ¿qué es lo que está haciendo, posibilitando que mute? ¿Qué factores ya están analizando en cadena, ¿no es cierto? En cadena toda esta situación de manera retrospectiva, ¿no? Retrospectiva, ¿sí? Entonces, todos estos elementos como tal, estimados compañeros, constituyen los niveles de investigación, ¿ya? Y todos los estudios que se realicen están enmarcados en uno de estos niveles. Yo, investigador del área de formación, por decirlo así, de economía, ¿ya? De economía, bueno, pues quiero aportar con mi grano de arena, así con mi puntito, como han visto en la línea de investigación. Quiero aportar con mi grano de arena a mi línea de investigación. Entonces tendré que revisar, hacer un examen exhaustivo de toda esa línea de investigación, ver a ver qué cosa falta, ¿dónde puedo contribuir? Ah, no, esto ya había habido, ¿no? ¿Para qué voy a hacer eso? No tiene sentido si ha habido, no tiene sentido, así que buscaré mejor hacer otra cosa, donde contribuir, ¿no es cierto? De eso se trata, ¿sí? Es de ello que lo que precisamente se aborda en lo que viene a ser el estado de arte, revisar los antecedentes investigativos para no incluir, pues, ser un plagio, ¿no? Naturalmente, esto lo va a hacer una persona seria, una persona de este nivel, ¿no? Pero después muchas veces en pregrado se ve que los chicos acusan a cualquier tipo de estudio, lo alteran cualquier cosita, ya. Ahí el chiste es salir licenciado, así, ¿no? Titular, como sea, el título es lo que me importa, dice, ¿no es cierto? Sí, eso es lo que manifiestan los jóvenes. Entonces recusan ese tipo de situaciones de plagio que naturalmente no son nada favorables. Sabemos que es así. Ya, pero este nivel en el cual ustedes están, obviamente ya hay mayor criterio, mayor conciencia en torno a lo que es la formación del doctor, como hemos manifestado, ¿no es cierto? No solamente el título de doctor porque le digan doctor, es lo de menos, ¿no? Lo importante es contribuir a la sociedad, ¿no? Contribuir a la sociedad desde su línea de formación,
desde su línea de formación, qué sé yo, mejorar los procesos educativos, acá debe haber varios docentes, ¿no es cierto, colegas? Tenemos docentes acá, ¿no es cierto? Miren ustedes, nuestro sistema educativo lamentablemente anda en retroceso. Anda en retroceso con esta cuestión de la ley Avelino Cignani, está postergada, ¿no? Entonces, qué sé yo, tal vez a alguien se le puede ocurrir hacer un estudio comparativo en torno a los bachilleres de antaño con los bachilleres de este nuevo modelo educativo, ¿no? Ven ustedes cuánto se podría contribuir para, bueno, concientizar, qué sé yo, al docente, a las autoridades y proponer algo que realmente sea pues favorable a los intereses educativos de nuestros estudiantes, ¿no es cierto? En el área médica lo propio, ¿no? En el área farmacológica, en diferentes áreas, ¿no es cierto? Está permitido que ustedes puedan recurrir a las investigaciones de otros autores. Está permitido, ¿no? ¿Por qué? Porque en función de eso nosotros nos fijamos a esta persona ha habido por este lado, este investigador ha habido por este lado. Bueno, yo voy a optar por este otro lado, ¿no? Entonces me sirve como referente para no incurrir en el plagio, ¿sí? ¿Algún comentario sobre particular, una pregunta sobre en torno a lo que estamos abordando, estimados amigos? Adelante, por favor. Doctor, una preguntita. Doctor, Adelante. doctor, mi pregunta es, sabemos que en metodología de la investigación hay diferentes percepciones, es decir, visiones o postulados de diferentes autores. Por ejemplo, un clásico y base, sobre todo de investigación de pregrado y por qué no de posgrado, puede ser Hernández Sampieri. Más otro podemos hablar de Arias, tal vez de algo nuevo como jurado, por ejemplo. Eh, ¿Sobre cuál de estos autores o sobre qué base de qué libro se ha generado esta explicación que acaba de hacernos sobre los niveles de investigación? No es, entiendo, Sampieri, porque Sampieri tiene otra lógica de los niveles de investigación. Entonces mi pregunta es, para complementar mi conocimiento, es ¿cuál es el autor que postula estos niveles de investigación que acaba de explicarnos? Bueno, no es un autor en particular. Un libro clásico, incluso en función al cual se ha basado Sampieri, es el de Danqui, ¿no? Danqui, ya que este autor data del año 1960, un referente dentro de la metodología, un metodólogo de calidad y prestigio, ¿sí? Este señor ha establecido 4 niveles de investigación, ¿sí? El nivel exploratorio, el nivel descriptivo, el nivel aplicativo, ¿no es cierto? El nivel predictivo en todas las taxonomías de los niveles de investigación siempre ha sido oculto. Usted no va a ver en el de Sampieri nivel predictivo, ¿no? Pero ese nivel predictivo, como bien hemos explicado, coadyuva lo que viene a ser las medidas de prevención, ¿no es cierto? Entonces, no es tanto que un autor con otro sea el dueño de esta pirámide, sino es el hecho del propósito investigativo que se persiga, porque existen tantas propuestas, tantos libros de metodología como autores hay, ¿no? Pero el sentido lógico y coherente que prevalece es lo que tiene que contar, ¿sí? Eso es lo que tiene que contar definitivamente. En los libros, por ejemplo, colombianos y en los libros venezolanos de las universidades de allá, ¿no es cierto?, emplean también esta taxonomía, porque también lo incluyen a lo que viene a ser el nivel predictivo. Al margen de que Sampieri ha sido un libro muy cuestionado, ¿no? Porque desde el planteamiento del problema propone el hecho de que plantea el problema y en el mismo problema se plantea la solución. ¿Cómo es eso? A ver, yo me estoy respondiendo a mí mismo. ¿Qué sentido tiene hacer investigación? ¿No? Entonces, tiene muchos cuestionamientos el libro de Sampieri, ¿no es cierto? Pero no voy a desmerecer de que sí, tiene elementos fundamentales destacables, pero siempre se ha abordado ese tipo de situaciones de que no es un libro de referencia, que deberían de descartarlo, porque no, tiene muchos desajustes, pero obviamente no lo vamos a desmerecer, tiene sus créditos, ¿no es cierto? Ya, entonces, de esa manera es como no existe una tipología
específica. ¿Sí? Sería interesante ver la sociedad continental de metodólogos. Esto para nosotros es oficial. ¿Sí? Esto, ¿no? Pero no es así, lamentablemente. Pero lo importante, como tal, hemos manifestado la clase anterior, es que necesariamente se tienen que estructurar en función a criterios de exhaustividad, ¿no es cierto? Así como que la parsimonia, ¿qué nos dice la parsimonia? Nos dice que tenemos que optar por aquello que es más sencillo. ¿Para qué yo voy a hacer un camino largo de clasificación cuando tranquilamente, de forma clara y explicativa, adopto algo que es mucho más válido que el otro, que es bien complejo? ¿Sí? Otra intervención, estimados compañeros, adelante. Doctor, buenas noches. Una consulta. ¿Una investigación puede abarcar dos niveles? No, muy buena pregunta, estimado mío, pero necesariamente se tiene que enmarcar en un solo nivel de investigación. Sí, en un solo nivel de investigación. ¿Qué área tiene usted, estimado amigo? Ingeniería industrial, doctor. Ah, ingeniería industrial, ¿no? ¿Qué es lo que pretendes realizar? A ver, cuéntenos. En realidad, doctor, es el tema de producción, pero a nivel macro, ¿no? Hablando de nuestros pequeños productores, agricultores, por ejemplo, de quinoa, de papa. Entonces, más o menos estoy pensando en el tema de productivo, pero que tiene que ver también con el tema económico, ¿no es cierto? O sea, tiene sus repercusiones. Entonces, estaba viendo que de pronto podría ser más en el nivel aplicativo ¿Ya? este, Sí, este me parece estudio, ¿no? formidable para un nivel doctoral, ¿no es cierto? Que aborde y dé solución a ese problema, ¿no es cierto? Dé solución a ese problema, porque la situación de producción en nuestro país es algo especial, ¿no? Entonces podría trabajar con cooperativas, ¿no? Y Sí, proponer esa propuesta como tal, aplicarla en ese contexto, ¿no? Para coadyuvar de esa manera dentro de su línea de investigación, ¿no? sí es, Sí, doctor. interesante, muy interesante, sí. Gracias, No tiene por gracias, qué, doctor. no tiene por qué. Otra intervención, por favor. Bien, entonces, estimados amigos, esa es la razón de ser de la línea de los niveles de De manera breve investigación. también. ¿Ya? ¿Perdón? Sí, Adelante, de manera breve también, es decir, me Martín parece Mercado, muy adelante. didáctica correcto, muchas gracias. Sí, la pirámide me parece muy didáctica y que permite comprender los niveles de investigación, pero también nos permite recordar el proceso de investigación, aún específicamente de los niveles de pirámide, en la parte de exploración Estimado Martín, de se lo reducción escucha de entrecortado. deportes en los niveles precedentes de Martín, investigación. se lo escucha Y eso me parece muy entrecortado. interesante, ¿no? Ahora bien, me permite también recordar esto, que no necesariamente toda la ciencia, perdón, ahora tal vez un poco mejor, Sí, ahora tal vez sí. un poco mejor. Adelante, Sí, o adelante, sea, por favor. principalmente las dos ideas. Uno, que las investigaciones transdisciplinares, claro, permiten, si no eliminar la barrera entre estos niveles, sí por lo menos hacerlas más dinámicas, por una parte. Por otra, que sí permite además recordar que las investigaciones son como un proceso recursivo, ¿no? Siempre tienen que volver a criticar sus fundamentos. Y en ese nivel, no todas las ciencias necesariamente son aplicadas, ¿no? Sino hay Claro, también ciencias de claro. fundamentación. Y eso es sumamente interesante porque son las que permiten cuestionar los presupuestos que hay en toda creación de variables. Entonces, creo que la Efectivamente. organización misma de la pirámide nos permite recordar toda esta organización finalmente ecológica de la investigación, que es muy importante, ¿no? Y es lo lindo, creo, finalmente en nuestro doctorado, que tenemos personas de diferentes ciencias y eso en las instituciones nos permite como articularnos y robustecernos de manera conjunta, ¿no? Sí, efectivamente, lo que manifiesta nuestro compañero Martín tiene toda la razón. Y a colación de lo que manifiesta, estimados amigos,
Todos estos niveles son importantes. Ninguno es más que otro. El nivel exploratorio, hemos dicho que es el origen, ¿no es cierto? Es donde se identifica una variable determinada, ¿no? ¿Qué sería si no se identificara la variable determinada? ¿Qué es un problema determinado? No podíamos hacer una descripción, menos una relación, menos un nivel explicativo y menos daríamos la solución al problema. En consecuencia, ven ustedes la notoriedad e importancia que tiene ese nivel exploratorio, ¿no es cierto? Entonces, todos los niveles como tal son importantes y tienen su razón de ser, ¿ya? Tienen su razón de ser. Bueno, pasaremos por favor a otro punto. Ya, a ver. Entonces, hace una recapitulación, ¿ya? De lo que hemos hecho, los niveles, final de la presentación. Ya. Enseguida les comparto el otro, por favor. Enseguida les comparto. Ya. Hubo 8 personas esperando. A ver, ¿quiénes son los que están esperando? Que pasen. Bueno, vamos a ver en esta ocasión lo concerniente a los diseños de investigación. ¿Sí? Los diseños de investigación. ¿Qué es un diseño de investigación? Bueno, sencillamente un diseño de investigación es una estrategia metodológica, ¿sí? Es un medio a través del cual el investigador va a lograr su propósito investigativo, ¿sí? Entonces, en sentido figurado, el diseño de investigación es una especie de camino con varios puntos de parada en los que necesariamente tiene que pasar el investigador. Tiene que pasar por el tipo de estudio, por el universo y muestra, los métodos e instrumentos, los procedimientos, el plan de tabulación y análisis y va a dar con el objetivo de la investigación, ¿sí? En consecuencia, estos elementos permiten alcanzar el propósito investigativo al investigador. Y naturalmente que en función de estos elementos pues pasa su contribución al área en el cual estás realizando la investigación, ¿sí? Entonces eso es lo que viene a ser el diseño de investigación, ¿sí? Una estrategia metodológica y en la medida en que tenga un componente estadístico también lo ha de escribir como tal para alcanzar su propósito investigativo, ¿sí? Bueno, a ver, explicaremos otro componente fundamental. Entendemos por experimento a una manipulación deliberada, ¿sí? Y el experimento básicamente tiene 3 requisitos. Uno de esos requisitos como tal viene a ser precisamente el hecho de manipular las variables, ¿sí? Para este efecto de lo que viene a ser un experimento, me voy a remitir a un ejemplo que, bueno, del cual todos hemos sido partícipes cuando éramos niños, estábamos iniciándonos, qué sé yo, en la educación, obviamente, escolar, ¿no es cierto? Y la profesora nos explicaba didácticamente, a ver, cómo es que las plantas brotaban a partir de una semilla, ¿no? Y bueno, hacíamos un pequeño experimento para llamar la curiosidad, despertar la curiosidad y llamar la atención del niño, ¿no es cierto? Entonces, miren ustedes, en el día 1, este es un ambiente iluminado. ¿Sí? Acá predominan factores tales como la luz, los rayos del sol, en fin, ¿no es cierto? Y esto de acá es un ambiente oscuro, ¿ya? Es un ambiente oscuro. En consecuencia, el día 1, perdón, algo está mal acá. Uy, ahora sí. Vamos a poner un vasito, ¿ya? En el sol.
y otro vas con una esponjita mojada, un algodón mojadito en agua. Y en el cuarto oscuro también vamos a poner el vasito con el algodón, ya, también mojado, ¿sí? Ese va a ser el día 1. Ahí está la semilla, ahí está la semilla. Bueno, ¿qué va a decir la profesora? Niños, ven ustedes, estamos partiendo de situaciones similares, solo que el vaso que está expuesto a la luz del sol, ¿no es cierto? Tiene estas características y el otro vaso está en la sombra, está en un cuarto oscuro. Ya, perfecto. Pasan 3 días. Ahí está el vaso con la esponjita, con el algodón mojado en agua, húmedo, ¿no es cierto? Y el otro vasito en el cuarto oscuro. Veremos en el día 3 qué ha ocurrido. Miren, ha brotado algo de la semilla. Y el día 3, en el vaso que está en el cuarto oscuro, ¿qué ha pasado? Bueno, sigue todavía así la semilla, ¿no? Y bueno, seguimos avanzando. Vamos al día 7. Ahí está el vasito y ahí está el otro vaso, en el cuarto con luz solar y en el cuarto oscuro. A ver, el día 7 veremos. Ah, caramba, ya está brotando, ¿no? Ya está brotando algo. En cambio, en el cuarto oscuro, bueno, sigue ahí, ¿no? Sigue ahí, tal vez ya echándose a perder la semillita, ¿no es cierto? Veremos el día 14. El vasito, el otro vaso. El día 14 ya está brotando. Miren, ya está brotando definitivamente la semillita. El día 14 sigue igual, ¿no? El día 20, el vasito, el otro vaso. El día 20, ya ha brotado el plantín, ¿no? Ya está como para ponerlo, transponer una maceta. Y el día 20, en el cuarto oscuro, sigue igual y tal vez ya se ha echado a perder la semillita, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo este ejemplo sencillo, del cual muchos hemos sido parte en nuestra etapa de escolares, ya, nos permite ver cómo manipulando deliberadamente aquello con lo cual estamos experimentando y teniendo como punto de control otro elemento, podemos ver las diferencias, ¿no? Podemos ver las diferencias, si surte o no surte efecto aquello que nosotros con lo cual estamos experimentando, ¿no es cierto? Y esa es la razón de ser por la cual se emplean pues los diseños de investigación para ver esas diferencias, tal cual vamos a ver a continuación, ¿sí? En consecuencia, está aquí, se pasa que pase. Bien, en consecuencia, es fundamental e importante destacar el hecho de que los diseños de investigación, estimados amigos, se dividen en experimentales y no experimentales, ¿sí? Tenemos diseños de investigación experimentales y tenemos también diseños no experimentales. Ahora bien, ¿cuáles son los diseños experimentales? Los siguientes. Vamos a verlos por categoría y luego de manera particular. Tenemos en primera instancia los diseños preexperimentales. Ahí están el diseño de un caso único, diseño de un grupo con medición antes y después. En otros libros lo van a encontrar ustedes como diseño de un grupo con pre y post-test. Bueno, es indiferente, la idea es la misma. Luego tenemos los diseños de comparación con grupos estáticos. Tenemos los diseños experimentales verdaderos como otra categoría. Ahí tenemos a cuáles. Ahí está los diseños de 2 grupos con sujetos aleatorizados con post-its. Diseños de Solomon para 4 grupos. Tenemos el diseño con medición previa y grupo de control. Tenemos los diseños factoriales. Tenemos los diseños cuasi experimentales, ¿sí? Como otra categoría. Ahí en los cuasi experimentales tenemos el diseño de un grupo con medición antes y después.
Tenemos al diseño con grupo de comparación equivalentes y el diseño con series de tiempo. ¿Ya? Entonces, esos diseños como tal forman parte de lo que vienen a ser los diseños experimentales. Y los no experimentales, ¿cuáles son? Los diseños transeccionales o transversales, el diseño transversal o exploratorio, el diseño transversal descriptivo y el diseño transversal correlacional. Ya, entonces, esos son los diseños, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es abordar cada uno de ellos con el propósito de que ustedes entiendan la hermenéutica de los mismos, el cómo funciona, ¿ya? En consecuencia, vamos a abordar en primera instancia los diseños preexperimentales, ¿sí? Veremos los diseños preexperimentales. Ahí está. Diseños preexperimentales. Bueno, en primera instancia, ¿a quiénes tenemos? Ahí está el diseño de un caso único. ¿Ya? El diseño de un caso único. ¿Cuál es el esquema del diseño de un caso único? Miren, acá está la hermenéutica. La G significa el grupo objeto de estudio. La X es el tratamiento o estímulo. Podría denominarse variable independiente. Y la O sub 1 es la medición. ¿Ya? Es la medición. Sí, entonces ese es el esquema de un diseño de un caso único, tipificado como un diseño preexperimental. Veremos un ejemplo. Ahí tenemos un grupo de estudiantes. Miren, la G representa al grupo de estudiantes. ¿Sí? El grupo de estudiantes representa la G. Y es que precisamente para ese propósito vamos a considerar que un investigador es del área educativa y está haciendo precisamente un experimento, ¿sí? Un diseño de un caso único, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál va a ser ese tratamiento? ¿Cuál va a ser el estímulo? Las clases online. Miren, a este grupo de estudiantes representados por la G les va a aplicar clases online, pero no las tradicionales, sino unas clases, obviamente, que tiene que tener un matiz diferente, tiene que tener el sello original del investigador, tiene que ser innovador, porque si va a ser una clase tradicional más, no tendría sentido, ¿no es cierto? Y luego de brindarles la clase online como tal, ¿qué va a hacer? Va a medir, va a registrar y obviamente va a ver, ¿no es cierto?, si el tratamiento ha sido eficaz, se ha surtido efecto, ¿no? Pero este es un tipo de diseño muy básico. Adviertan que no hay un grupo de control, ¿no? No hay un grupo de control, así que difícilmente vamos a decir que efectivamente ha surtido al 100% las clases online. No, porque no tenemos un grupo de control, como en el caso del plantín, ¿no ve? En la plantita expuesta al sol, con todas las variables, aire, luz solar, calorcito, todo eso. En cambio, lo otro expuesto en la sombra, en un sótano. Entonces ahí podemos ver las diferencias, pero acá fíjense, tenemos un punto de comparación que nos diga si efectivamente ha surtido las clases online. No, ¿no es cierto? Razón por la cual no se lo ve tan bien este tipo de diseño experimental, ¿no es cierto? Para estudios de nivel maestría como tal vez incluso lo acepten en un tipo qué sé yo, de licenciatura, pero bien planificado podría ser, pero no se lo ve muy bien. Pero la naturaleza de ese diseño de un caso único es esa, ¿ya? Naturalmente que ustedes, dejo al criterio de ustedes, investigadores entusiastas, podrían sugerir otro tipo de ejemplos, ¿no es cierto? Podrían sugerir otro tipo de ejemplos. Veremos el otro tipo de diseño preexperimental. Ahí está, el diseño de un grupo con medición antes y después.
¿sí? Diseño de un grupo con medición antes y después. O sea que primero hacemos una primera medición y después hacemos una segunda medición. ¿Cómo es eso? Veremos su estructura. Ahí está. Miren, la nomenclatura que hemos aplicado en el caso anterior, la G representa al grupo, ¿sí? Acá solamente funciona con un grupo. La O1 es la primera observación o la medición previa. La X viene a ser el tratamiento o estímulo, ¿sí? Y la O2 viene a ser pues la medición de salida o el post-test, ¿ya? Esto es el pre-test y este es el post-test, ¿sí? Para propósitos de explicación nos vamos a remitir al ejemplo anterior. Ahí está, ¿no? El grupo de estudiantes, ¿no? Sobre los cuales el investigador va a aplicar el estímulo, ¿sí? Va a aplicar el estímulo. En consecuencia, miren ustedes, en primera instancia va a medir, ¿no? Va a medir. A ver, ¿con qué conocimientos previos estos estudiantes están ingresando al aula? Así como no sé si ustedes se han topado con algún docente de ese tipo. Entra el primer día de clases, a ver, señores, examen. Pero ¿cómo si no hemos avanzado nada? No, señor, saque usted su hoja de papel. Esto para usted no es novedoso. No, no es novedoso. Usted ya ha visto esta materia, en fin. Entonces le aplica un examen, ¿sí? Una prueba como tal. Y luego recién procede con su clase. Ahí está, en este caso, la variable X representa las clases online, ¿no? Y al final vuelve a medir otro examen sobre la misma materia. Entonces, por las diferencias que resulten, fíjense por favor, del post-test y del pre-test, va a poder determinar si la estrategia empleada en el proceso de enseñanza-aprendizaje ha sido o no ha sido efectiva. ¿Sí? ¿Ha sido o no ha sido efectiva? En eso consiste precisamente el diseño de un grupo con medición antes y después. ¿Sí? En eso consiste este tipo de estudio. ¿Ya? Bueno, veremos el otro ejemplo. Tenemos los diseños de comparación con grupos estáticos. ¿Sí? Los diseños de comparación con grupos estáticos. Y bueno, ¿cómo es esto? Bueno, esto es un poco más serio. ¿Por qué? Porque miren, ustedes emplean dos grupos, un grupo experimental y un grupo de control. ¿Sí? Al grupo experimental como tal le van a aplicar el tratamiento o estímulo, ¿no? En tanto que el grupo de control no va a recibir ningún tratamiento, va a seguir con el procedimiento rutinario y luego al finalizar se le ha de medir al grupo experimental y también se le va a medir al grupo de control. ¿Sí? Acá ya hay alguna forma de poder determinar y ciertamente decir si efectivamente esta estrategia es favorable. Veremos eso. Un ejemplo. Ahí están, dos grupos de estudiantes, miren. Este es el grupo experimental, los de vestuario colorido, y estos otros son el grupo de control, ¿ya? El grupo de control. Este es el grupo experimental y el grupo de control. A este primer grupo, al grupo experimental, el investigador, que en este caso es el docente, les va a dar clases mediante online, ¿sí? Con todas las estrategias y recursos que el docente ha diseñado, les ha de proporcionar todas las herramientas del caso. El objetivo, que ciertamente mejoren su aprendizaje. En tanto que estos otros jóvenes va a aplicar los procedimientos tradicionales, rutinarios que se dan, ¿no? Que sé yo, tal vez les convoque, vengan jóvenes a clases, siéntense por medidas de distanciamiento saludable, espáciense muy bien, separados, muy bien, y se va a poner a desarrollar tradicionalmente al frente con su tiza o marcador. Tradicional, ¿sí?
no va a aplicar nada, pero obvio que va a llevar los mismos contenidos que con el grupo experimental, ¿sí? Y bueno, qué sé yo, un determinado tiempo, por decirles 3 meses o un bimestre. Bimestrales son las clases en colegio ahora, ¿no? Bimestrales son, creo, sí. Bimestrales, un bimestre, un contenido temático. Y luego al final les va a aplicar la misma prueba a ambos. Ah, miren, les va a aplicar un examen y el mismo examen a estos señores. A estos señores de acá les va a aplicar el examen, pero obviamente ellos han llevado en función a una estrategia innovadora. En cambio, estos señores de acá se les ha impartido la enseñanza mediante procedimientos tradicionales. O sea, no se ha aplicado nada, sino lo rutinario. Entonces, acá, este es el momento de la verdad. Este es el momento de la verdad, ¿no? Qué sé yo, sobre 10 tal vez ellos han sacado, presumo, sobre 10 tal vez han sacado 8. Y sobre 10 tal vez ellos han sacado 5. Entonces aquí hay una diferencia de 3 puntos, lo cual ciertamente es favorable. Podemos decir que estas clases online no serán significativamente así ventajosas porque la diferencia no es mucha, pero sí ha incidido en el aprendizaje de los estudiantes. ¿Se entiende esto, por favor? Sí, doctor. ¿Ya? Yo creo que esto también se podría aplicar a lo que se ha hecho en la investigación con las vacunas, cuando se ha utilizado el efecto placebo y la vacuna en un cierto grupo y en otro solamente el placebo. Ya, vamos a hablar de eso, mi estimado amigo, porque estos son pre-experimentos. En cambio, lo que usted dice de las vacunas ya son experimentos verdaderos en ambientes controlados, ¿sí? Acá no podemos discriminar a la gente, señores, voy a hacer un experimento. Acá exclusivamente me entran 4 personas. Si ustedes tienen 4 personas, no. Sino que los grupos como tal ya están naturalmente conformados. Yo puedo trabajar con el tercero A y con el tercero B. El tercero A tiene 35 estudiantes, el tercero B tiene 38. No puedo decir, señores, ustedes por demás me van a perjudicar porque yo voy a hacer un experimento, así que salgan. No, no podemos hablar de esa manera. Entonces, este tipo de cuestiones del preexperimento funciona en base a grupos ya naturalmente conformados. Es más, podemos aplicar criterios de control, el doble ciego, ¿no? De tal manera que estos señores del grupo experimental ni estos señores del grupo de control sepan que están siendo objeto de estudio. ¿Me entiende? Ese es el doble ciego, ¿no es cierto? Entonces, ninguno sabe, ¿no? Bien. Tal vez alguna otra intervención. Adelante, por favor. Algo que no esté claro, por favor, en torno a esto es muy importante que lo entiendan, ¿ya? Porque vamos a ir avanzando en función de esto. Y naturalmente esto les va a llevar a ustedes a definir qué tipo de diseño van a emplear, ¿sí? Ya sabemos qué es el diseño, es la estrategia metodológica, estadística que adopta el investigador para alcanzar su propósito investigativo, ¿no? En consecuencia, es fundamental que ustedes lo que pretenden realizar tengan que adecuarlo a los diseños que estamos viendo. Pero estos diseños como tal estamos viendo son preexperimentales, no tienen un control interno, pero sí externo simplemente. Es por eso que no son muy significativos, ¿no? A nivel de estudios de maestría, por ejemplo, no son muy bien vistos, ¿no es cierto? En licenciatura sí, todavía se los aceptan así como tal. ¿Ya? ¿Alguna pregunta en torno a estos? Vamos, por favor. Está claro, doctor. No, una preguntita, sí, o sea, yo estoy completamente de acuerdo con usted y esto sirve precisamente para investigaciones, como usted dice, experimentales, ¿no? Pero no todas las ciencias se basan en modelos experimentales. De hecho, por ejemplo, en investigación cualitativa, la más cercana en este caso es la de la segunda, el del segundo ejemplo, diseño con un grupo de medición antes y después. Eso, por ejemplo, se hace en revisión de variables, como cuando se trabaja con grupos focales, con los diagramas
ex ante facto o ex post facto, ¿no? Donde se tiene más o menos un conjunto de categorías, se realiza la investigación, se las vuelve a redefinir y lo que hay ahí es una renovación de categorías, ¿no? Y eso es muy bueno porque sirve de base, como por ejemplo, para la realización de investigaciones con teoría fundamentada. O pienso en áreas como filología o lingüística, filosofía o literatura, donde naturalmente no hay investigación estadística, pero igual estamos hablando de modelos argumentativos fuertes y de crítica de categorías fundamentales, ¿no? Y esto naturalmente está o en sociología o en antropología o en etnografía también, ¿no? De hecho, por ejemplo, la tesis mía que ganó el Premio Nacional de Investigación era una tesis de maestría sobre la relación entre filosofía y literatura y no he necesitado análisis estadístico. Entonces me parece muy bien todo lo que nos muestra para exposiciones, para investigaciones empíricas y experimentales, eso es necesario. Pero entonces cuando yo haga, y varios de nosotros de humanidades hagamos investigación, por ejemplo, documental o exploratoria, basta con que hagamos una referencia a los equivalentes o a los posibles desarrollos, pero no necesitamos desarrollar investigación experimental, ¿verdad, estimado doctor Cayeta? Sí, sí, efectivamente se puede adaptar a todo contexto. Y como usted bien manifestaba, ¿no es cierto? Ya esto está liberado a la imaginación del investigador, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros hablamos de diseños preexperimentales, es porque precisamente son la antesala al experimento propiamente dicho. En el experimento ya se tiene una manipulación deliberada y controlada de las variables, en tanto que los preexperimentos, bueno, como su nombre lo dice, no están de todo bien definidos, pero bien se los puede adecuar, ¿no es cierto?, a diferentes situaciones. Y ojo que, escuchen bien por favor esto, de que se pueden combinar diseños. No estrictamente adoptar uno de ellos, sino yo puedo combinar en las diferentes etapas de mi proceso investigativo los diferentes diseños que vamos a ver. Así que cuidado, piensen que exclusivamente eso lo aplico, ya eso nomás es. No, podemos combinar. Se pueden combinar. ¿Ya? Bien, proseguiremos, por favor. Creo que este paso me vuelve experto en investigación. Pues doctora. Pues maestría en investigación musical. Bueno, veremos los diseños experimentales verdaderos. ¿Ya? Ahí está. Fíjense, por favor, los diseños experimentales verdaderos. Bueno, acá ya definitivamente tenemos un control, ¿no es cierto? Tenemos un control en lo que viene a ser la manipulación deliberada de las variables, ¿no? Necesariamente ya tenemos que medir los efectos, ¿no es cierto? Y obviamente tenemos que necesariamente también cumplir con el control de la validez interna. ¿Y qué entendemos por validez interna? Simple y llanamente la acción a través de la cual las variables independientes producen los efectos esperados en la variable dependiente. Por favor, el compañero o la compañera que está con el micrófono encendido y está un bebé, por favor, si fuera tan amable en apagar su micrófono. A ver, ¿quién es? Doctor Jenny Márquez es la colega que está con el micrófono abierto. ¿Qué ha pasado? ¿Han gritado? ¿Qué han gritado? Por favor, estimado licenciado, Andrea apague su Sánchez micrófono, también. si fuera tan gentil, por favor. Ya, muchas gracias, muy amable. Bien, entonces vamos a ver ahora los diseños verdaderos, los diseños experimentales, ¿ya? Estos ya implican manipulación deliberada del investigador. Aquí ya no puede decir, bueno, señor, usted se mantiene nomás. No, acá ya él selecciona. En función a unos criterios de inclusión y exclusión, el investigador establece, ¿no es cierto?, cuántas personas van a intervenir, de qué edades van a intervenir, con qué características van a intervenir, ¿no es cierto? El investigador todos esos parámetros los controla de antemano, ¿sí? No es como en el caso preexperimental, bueno, ustedes, señores, forman el primero A,
formado por 12 niñas, 15 jóvenes, en el otro curso puro niñas. No, eso ya es, ¿no es cierto? Grupos naturalmente conformados. En cambio, los diseños experimentales ya se tiene control de todos esos aspectos, ¿ya? En consecuencia, veremos el primer caso. Ahí está. Diseños de dos grupos con sujetos aleatorizados con post-its, ¿ya? Aleatorizados con post-its. ¿Cuál es el esquema que representa a este diseño? Ahí está. El grupo experimental, la R, por favor, significa aleatorizado, ¿no? Luego tenemos el estímulo. Luego tenemos la observación o la primera medición, ¿sí? Por su parte, el grupo de control, que también está aleatorizado, o sea, seleccionado deliberadamente como tal por el investigador, y que dicho sea de paso, no va a recibir ningún estímulo y que se le va a medir también, ¿sí? Veremos un ejemplo sobre particular. Ahí está. Miren ustedes, el investigador ha dicho, señores, vamos a hacer un estudio sobre la vacuna, ¿ya? Vamos a ver qué tan bien funciona la vacuna. Por consiguiente, voy a seleccionar estrictamente a 7 personas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y acá tienen 7 personas. Todas están, bueno, protegidas por la cuestión del coronavirus, ¿no? Con sus barbijitos ahí. ¿Ya? Entonces, a ellos les dicen, les informan, señores, los hemos reunido ustedes porque consideramos que son muy importantes para, bueno, toda una perorata para convencerles de tal manera que se sientan motivados a participar del estudio, ¿sí? Entonces les vamos a aplicar una vacuna y ello les va a salvaguardar, obviamente, su salud, ¿sí? Muy bien, se va a aplicar la vacuna. Ahí está el Sputnik, ¿sí? El Sputnik. A este grupo, miren ustedes, a este grupo como tal, deliberadamente seleccionado, controlado, que oscila entre un rango de edad determinado, qué sé yo, probablemente con determinado tipo de características en cuanto a salud. ¿Qué tal si todos son diabéticos? Esos también tienen que ser diabéticos. ¿Qué tal si son con presión alta? Esos también tienen que ser con presión alta. Tiene que haber homogeneidad para que el experimento surta efecto, ¿no es cierto? Miren, a estos señores les van a aplicar la vacuna Sputnik, ¿ya? Y a estos señores no les van a aplicar una vacuna Sputnik, sino es un placebo. Un placebo. Les van a hacer ver que ese placebo es la vacuna, ¿no? Qué sé yo, podría ser agua destilada o en el mejor de los casos el agua destilada, pero con un poco de colorante azul para que piensen que es algo rimbombante, ¿no es cierto? Y al final van a medir los resultados. Ahí está, ¿no? Se van a medir los resultados en términos, pues, de medir las características en cuanto a salud se refiere de las personas que han sido objeto de estudio. Estos señores que no han recibido nada, un placebo como tal, también les van a medir los resultados. Ahora, ese placebo, por las características de que ello implica, podría ser que actúe la parte psicológica, que la persona diga, me han vacunado y sentirse tal vez mejor que el otro de arriba, ¿no? Tal vez sentirse mejor que el otro de arriba, pero obviamente esos aspectos, esas variables también son controladas en este tipo de diseños experimentales verdaderos, ¿no? Porque al ser ciencia, la probabilidad de error, estimados amigos, no puede ser mayor al 1%. Estamos hablando de salud. En investigación social, la probabilidad de error se admite el 5%. El 5% se admite en investigación social, pero en investigación de salud, 1% máximo. En consecuencia, el rigor de error tiene que ser bien controlado y se tiene que minimizar al máximo porque estamos hablando de salud humana, ¿no es cierto? Entonces, es así como funciona este tipo de estudios, los diseños de dos grupos con sujetos aleatorizados con post-its, ¿ya? Con post-its. ¿Algún comentario sobre el particular? Adelante.
Bien, entonces, valga la redundancia, estimados amigos, que esos dos grupos, ya en este tipo de diseños experimentales verdaderos, son deliberadamente controlados. Se controla la edad, un grupo etario, qué sé yo, van a formar parte del estudio personas de 30 a 50 o de 40 a 60, acá abajo lo propio, ¿sí? Acá abajo lo propio, ya se controlan los sujetos, ¿no es cierto? En consecuencia, adviertan que ya, ¿no es cierto? Aquí hay un control riguroso, minucioso en torno a los sujetos de estudio, ¿ya? Pasaremos a otro tipo de diseño. Ahí están. Los diseños de Solomon para 4 grupos, ¿sí? ¿Y cuál es el esquema que representa a este tipo de diseño? Solomon funciona con 4 grupos. Grupo experimental 1, grupo de control 1, grupo experimental 2, grupo de control 2. Miren, el grupo experimental 1, el grupo de control 1, el grupo experimental 2 y el grupo de control 2 también van a ser aleatorizados. Se van a seleccionar, igual que el otro caso. Se van a aplicar criterios de inclusión y exclusión necesariamente, ¿sí? Pero acá se torna interesante. ¿Por qué? Por lo siguiente. Miren, al grupo experimental se le ha de aplicar una medición. ¿A ver? En primera instancia. Al grupo de control también de entrada se le va a aplicar una medición. Al grupo experimental 2, ninguna medición. Al grupo de control 2, tampoco, ninguna medición. Y luego, la variable, el estímulo, el tratamiento se va a aplicar únicamente al grupo experimental 1 y al grupo experimental 2. Adviertan que al grupo de control no se le aplica nada, al grupo de control 2 tampoco se lo aplica. Pero al final a todos se los va a medir. A todos se los va a medir. ¿No es cierto? Veremos esto con un pequeño ejemplo. Ahí está. Miren, para efectos precisamente de lo que viene a ser la vacuna, de hacer ensayos con las vacunas del COVID, se ha seleccionado estos grupos de personas. Grupo experimental 1, grupo de control 1. Grupo experimental 2, grupo de control 2. ¿Ya? Miren, están aleatorizados. Ese mismo número de sujetos conforman acá. Acá también, ¿no es cierto? Bueno, lo primero, a estos dos primeros grupos se les sabe medir, ¿no es cierto? Entendemos por medir en recabar las características propias de la salud de cada uno de los pacientes, cómo se siente, el grado de, qué sé yo, de azúcar que tiene en su sangre, si son diabéticos ese grupo, en fin, ¿no es cierto? Todo ello, ¿sí? A estos dos grupos solamente se les mide. Y ahora, fíjense por favor, se va a aplicar la vacuna Sputnik a este grupo experimental 1 y al grupo experimental 2. ¿Ya? Lo vacío significa que a estos señores no se les está aplicando la misma vacuna, sino es un placebo. Un placebo, qué sé yo, a ellos les han hecho creer que unas pastillas, esas pastillas son formidables y que van a proteger toda su integridad y salud física. En cambio, a estos señores se les ha puesto otra inyeccióncita, agua destilada de un color rojo, así como decir que esa inyección roja es letal para los virus del coronavirus, así, ¿ya? De esa manera. Y bueno, al final se ha de hacer la medición. Se les va a medir a estos señores, a estos también, a todos se les miden. Fíjense ustedes, se los mide a todos. Y lo interesante en este caso es que ya el investigador, valiéndose de lo que viene a ser la estadística, mediante esas métricas va a poder hacer comparaciones, ¿no? Va a poder comparar este resultado con este otro, esto con este otro, o puede comparar categorías, ¿no es cierto? Estos dos, el grupo experimental 1, grupo experimental 2, relacionarlos y compararlos con el grupo de control 1, grupo de control 2, ¿no? Entonces, este tipo de estudio
Ven ustedes, se presta a un rico y exquisito análisis estadístico, ¿no? Que es lo que precisamente permite y posibilita el diseño de Solomon, ¿sí? El diseño de Solomon, ¿ya? ¿Alguien que pretende tal vez aplicar este diseño en su estudio? Hola, Doctor, buenas noches. Rubén adelante, Paco estimado Lara. amigo, adelante. Una consulta, doctor. ¿Será posible aplicar este tipo de método en algún tipo de investigación tecnológica, tomando en cuenta que a veces los precios en ese tipo, o sea, los costos en este tipo de investigaciones suelen ser elevados? ¿O hay otras alternativas al respecto? Claro, se puede aplicar, es posible, ¿no? Acá lo único que tiene que ver es la imaginación del investigador, ¿no es cierto? Valiéndose de estos enfoques, de estos modelos, adaptarlo, ¿no es cierto? Y como bien he dicho, es posible combinar, ¿no es cierto? Otros diseños más, ¿sí? Es posible combinar, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, este diseño que está llevado estrictamente el Solomon al diseño experimental verdadero, también lo podemos volcar, ¿no es cierto?, al plano educativo, pero sin ser rigurosos en la aleatorización. Sin ser rigurosos en la aleatorización. ¿A qué me refiero con ello? Por decirles, yo, profesor de cálculo, paso con el paralelo A del primer año, el paralelo B, el paralelo C y el paralelo D. Miren, tengo 4 paralelos. Obviamente no van a ser, los sujetos no van a tener una situación en común más allá de que pertenecen al mismo grado. No vamos a controlar acá la edad, no vamos a decir, tiene que haber siempre tantos varones, tantas damas, no, sino que considerar a los grupos naturalmente conformados. El paralelo A, el paralelo B, el paralelo C y el paralelo D. ¿Ya? Yo enseño cálculo y pretendo demostrar que la estrategia que he diseñado es pues efectiva. Es efectiva, mi estrategia es de la mejor, y eso lo voy a probar, ¿no? Y mediante este diseño de Solomon, que me va a posibilitar realizar un rico análisis estadístico, ¿sí? Entonces, miren ustedes, a este grupo, a este curso al paralelo A, que va a ser el grupo experimental, y al grupo de control, les voy a aplicar primero las mediciones. ¿No ven? Y luego, a estos otros no los voy a medir nada. No los voy a medir. Pero sí también paso con ellos clases, pero no los voy a medir. Pero luego acá voy a aplicar ya mi estrategia, ¿no es cierto? El nuevo enfoque de la enseñanza del cálculo, ¿sí? Acá voy a aplicar mi estrategia. Acá, procedimiento tradicional, quizás almohadilla, darles prácticas para la casa, normal, ¿no? Con estos otros señores que son el paralelo del grupo experimental 2, también voy a aplicar mi estrategia, ¿no? Les voy a dar a conocer cómo, qué sé yo, tal vez que sea una estrategia lúdica, porque el juego siempre atrae la atención de niños y grandes. Después de todo, cuando somos adultos, incluso sencillamente cambiamos de juguetes. Y es que el juego es una actividad naturalmente feliz, ¿no es cierto? Siendo adultos, incluso jugamos. Entonces, el juego es un buen recurso como para poder captar y canalizar por ese medio el aprendizaje de una determinada disciplina. ¿No es cierto? Entonces, miren ustedes, acá a estos señores les voy a enseñar con los aprendizajes, la enseñanza tradicional. A estos señores tal vez, ya les daré un video para que aprendan cálculo por video. Ya, muy bien. Y al final voy a medirlos. Y miren lo que les había dicho más antes, voy a poder hacer una comparación de métricas exquisita, ¿no? Esto con esto, puedo comparar grupos. Bueno, hay diferentes maneras de poder hacer, ¿no es cierto? Aplicar pruebas Wilcoxon, Kruskal-Wallis, tantos recursos que nos brinda la estadística, ¿no? Entonces, obviamente, de esa manera se tiene pues un rico análisis estadístico y eso es favorable para propósitos investigativos.
Y en lo que concierne a lo que vienen a ser las conclusiones de los resultados, ciertamente va a ser significativo esa contribución. ¿Sí? Va a ser significativo. ¿Algún comentario? Doctor, un análisis al respecto, ¿no? Cada Adelante, uno de los diseños que estamos revisando tienen sus propias características, ¿no? Y en ello coinciden varios autores. En eso yo quisiera ser un poquito adelante, por favor. redundante, en el sentido de que las diferentes evidencias empíricas o los diferentes autores de metodología de la investigación, si bien es cierto que tienen distintas percepciones de un mismo, de un mismo fenómeno o diseño de investigación, siguen esquemas, especialmente en el enfoque cuantitativo, muy lineales, que todo investigador debe respetar. Por ello es que en una tesis se exige la fundamentación teórica basada en un sustento teórico de evidencia que exista, es decir, fundamentos de los autores, de sus libros de metodología, la lógica en su explicación y todo lo que concierne a ello. Por ello, cada uno de los diseños de investigación tienen características propias. En el sentido, por ejemplo, aquí del diseño experimental o experimento puro, su característica propia, aquella que no debe alterarse, considero que es precisamente la equivalencia de grupos o la aleatorización. Entonces, desde mi perspectiva, considero que esta característica esencial de un grupo de experimento puro no debe alterarse. Por ello, difiero un poquito con usted en el sentido de que en el último ejemplo que nos da, que puede darse también este mismo diseño en un ámbito educativo sin ser tan estrictos, por ejemplo, de que en el tercero A haya 20 estudiantes y en el tercero B haya 25, no importa, o en el tercero A son todas mujeres y en el tercero B son todos varones, no importa. De esta manera, de alguna manera, estaríamos alterando la esencia del diseño del experimento puro, que es precisamente la equivalencia de grupos y la aleatorización. Igual que la característica de los diseños preexperimentales o cuasi experimentales es trabajar con grupos intactos. Esa es una característica esencial. Y si nosotros, por ejemplo, en un diseño de cuasi experimental tratamos de hacer equivalentes a los grupos, estamos yendo en contra, digamos, de esa característica que hace a ese diseño cuasi experimental. En el cuasi experimental se trabaja con grupos intactos, es decir, si en un curso hay 20, en el tercero A y en el tercero B hay 28, esa es la regla de un diseño cuasi experimental. No podemos alterar, no podemos poner al tercero A 24 y al tercero B 24 solo porque consideramos como investigadores que fuese lo más democrático. No es así, porque la característica esencial de ese diseño es trabajar con grupos tal y como han sido encontrados antes de la intervención del investigador, como en el caso del experimento puro acá, que es la aleatorización, es decir, trabajar con grupos equivalentes. Y otro aporte, en el ámbito social, educativo, sobre todo en el ámbito social, es medio complicado, ¿no?, hacer este diseño de experimento puro debido a las exigencias, ¿no?, de este diseño sobre todo de equivalencia y aleatorización. Difícilmente, por ejemplo, desde mi área como es la psicopedagogía, podemos contar con grupos estrictamente equivalentes. Por ello yo, desde mi concepción, ¿no?, desde mi experiencia de docente y de investigador, se hace medio complejo adoptar este diseño de experimento puro en el área social, cuando trabajamos con seres humanos, porque no podemos de alguna manera aseverar que los mismos sujetos con las mismas características van a ser partícipes de todo el proceso investigativo de principio a final. Este tipo de experimentos puros me parecen más factibles para el área clínica, inclusive en el área clínica donde se puede contar con sujetos estables por un largo periodo de tiempo sobre los cuales se puede trabajar todo ese proceso, ¿no? Y a mí personalmente me ha sido bien complicado trabajar en el área social con este tipo de diseño. ¿Por qué? Porque no siempre logramos que los grupos sean equivalentes, menos en el área educativa, y que tengan las mismas o semejantes características.
Entonces es un poquito complejo, ¿no? Yo lo veo muy complejo aplicar en el ámbito social. Tal vez en el ámbito, como le digo, clínico, de las ciencias exactas, donde se puede controlar estos aspectos, es más factible este diseño de experimento puro. Ese es mi aporte y, bueno, a la espera de su comentario. Bien, gracias, licenciado. Efectivamente, como bien decía la clase anterior, algún compañero, no hay una verdad absoluta. Y es que todos los modelos como tal que se proponen son flexibles. Si bien este diseño está exclusivamente reservado para los diseños experimentales, también es posible aplicarlo en otros contextos, pero con cierto sesgo de medición. Con cierto sesgo de medición. ¿Por qué? Porque ya trabajamos con elementos naturalmente conformados, ¿no es cierto? Ya trabajamos con elementos naturalmente conformados, pero que ya nosotros de antemano vamos a medir la actitud, la conducta previa. Y eso tenemos que necesariamente equipararlo, ver que sean grupos equivalentes. ¿Y a través de qué? A través de una TED Student es posible medir esa situación. Obviamente no van a ser del todo equivalentes, va a haber cierta diferencia, lo cual es natural. Es natural, ¿por qué? Porque son grupos naturalmente conformados, ya existentes los grupos, en los cuales el investigador no puede manipular deliberadamente tal cual si fuese un experimento llevado al ámbito de laboratorio, como bien hemos explicado, ¿no? Pero sí es posible realizar este tipo de estudios en función de lo que se tiene, ¿no es cierto? Y eso posibilita el análisis como tal, el análisis cuantitativo, que ciertamente bien, y vuelvo a reiterar y redundar, va a ser exquisito, ¿no es cierto? Y tenemos que controlar, pues, la cuestión de lo que viene a ser la actitud de entrada, ¿no es cierto? Esa actitud de entrada que, reitero, bien lo podemos practicar mediante una TED Student, ver las medias, comparar esas medias y aplicar una TED Student. Obviamente no va a ser igual, va a haber una diferencia ínfima, lo cual es aceptable dentro de los parámetros que establece la realización de una prueba de estas características. ¿Sí? Pero todo criterio es aceptable, no tenemos que ser definitivamente del todo puritanos, podemos combinar diseños y ustedes esa combinación de diseños lo van a ver más adelante. Estamos yendo gradualmente para no complicarles, ¿no es cierto? Eso lo van a ver en un curso posterior donde les van a enseñar a combinar diseños, ¿ya? Bien, tal vez algún otro comentario. ¿Alguien tal vez que quiera acotar algo sobre el particular o preguntar en torno a la lógica que se emplea en este diseño? Bueno, procedemos entonces. Tenemos a continuación el siguiente diseño. Ya, los diseños con medición previa y grupo de control. ¿Sí? La característica de este tipo de diseño, el esquema es ese, ¿no es cierto? El grupo experimental aleatorizado es una constante de este tipo de diseños experimentales verdaderos, la aleatorización, ¿sí? Lo cual implica partir con una medición previa, un pretest, ¿no? Al grupo de control también un pretest, y luego aplicamos la variable independiente, el tratamiento como tal. Y luego vamos a medir la salida, la conducta de salida, en fin, ¿no es cierto? Si fuera el ámbito educativo, y acá también medimos la conducta de salida, ¿ya? En consecuencia, ejemplificaremos. Ahí está, ¿no es cierto? El mismo caso de los pacientes o la gente que va a ser, ¿no es cierto?, sometida a estudio en el caso del coronavirus. Estos señores les vamos a practicar una medición previa, ¿no es cierto?, en cuanto a sus características de salud, ¿sí? Y luego vamos a aplicar la vacuna y al final hacemos la medición. Naturalmente que acá vamos a aplicar un placebo, ¿no es cierto? Un placebo, qué sé yo, puede ser pastillas, pueden ser otro tipo de inyecciones, agua destilada teñida de un determinado color, en fin. Y al final vamos a tener las mediciones y obviamente las comparaciones son fundamentales entre el antes y el después, ¿no es cierto? Entonces, en eso consiste precisamente este tipo de diseño con medición previa y grupo de control, ¿sí? Grupo de control. Bien, pasaremos a lo siguiente, por favor.
Ahí están los diseños factoriales. Este tipo de diseño es interesante, ¿no? Porque tiene este esquema, una combinación de variables, ¿sí? Acá entran las pruebas del cuadrado latino, el diseño de cuadrado latino. Es un diseño muy avanzado, ¿no es cierto? Entre una estadística, pero avanzada con minería de datos, ¿no? Minería de datos. Bien, pasaremos a lo que viene a ser los diseños cuasi experimentales, ¿ya? En lo que viene a ser estos diseños cuasi experimentales, tenemos el diseño de un grupo con medición antes y después, ¿ya? Ese es el esquema. Tenemos el grupo, tenemos la observación 1, tenemos la variable y tenemos la observación 2, ¿sí? La X ya sabemos que es la variable independiente, el estímulo, el tratamiento, la observación, la medición previa, la observación 2, la medición posterior. Bueno, ahí está. Miren, el grupo de estudiantes como tal, pero en esta ocasión se les ha de medir, ¿no es cierto? La conducta de entrada, los conocimientos previos en torno a una determinada asignatura. Y se ha de aplicar la estrategia como tal, que sea, puede ser una estrategia didáctica, ¿no? Miren, por ejemplo, ese es un libro el libro del por qué. Supuestamente es un libro revolucionario con un enfoque diferente que ciertamente contribuye al propósito educativo, ¿no? Y después de aplicar ese libro como tal, el contenido de ese libro en los estudiantes, vamos a medir la conducta de salida, ¿sí? Entonces, en eso consiste un diseño de un grupo con medición antes y después, ¿no? Entonces, es fundamental, importante destacar el hecho de que las métricas, la diferencia de métricas determina, ¿no es cierto?, la validez del instrumento, pero en función a los datos que se vayan a recabar, ¿no es cierto?, si son categóricos, numéricos, en fin, van a tener un tratamiento diferente. Que dicho sea de paso, ustedes van a tener módulos diferentes en cuanto hace a análisis estadístico, tal cual han debido de ver, ¿no es cierto? En la malla curricular que se les ha proporcionado, ¿no? En los contenidos temáticos propiamente. Siguen entrando gente a estas horas, ya vamos a terminar la clase y sigue ingresando, ¿no? Ya solo los colegas se quejan, no, parece mercado, a cualquier hora entran. Ya, que ingresen, tal vez al anterior un inconveniente. Bien, pasaremos a otro tipo de diseño. Ahí están el diseño con grupo de comparación equivalentes, ¿ya? Y bueno, tiene las características anteriores, ¿no es cierto? El grupo experimental, el grupo de control, en fin, ¿no? Y bueno, vamos a comparar. Medimos a dos grupos, el experimental y el control. Aplicamos la variable independiente y vamos a aplicar, ¿no es cierto?, medir la conducta de salida, ¿no? Igual, por las métricas, ¿no? Por las métricas vamos a ver esa situación, la comparación, si ha surtido efecto o no ha surtido efecto, ¿no es cierto? Eso es importante. Entonces, el hecho que tengamos un grupo de control ciertamente posibilita y asegura calificar de exitosa o no la estrategia que hemos implementado, ¿no? Porque si no tenemos ese grupo de control, difícilmente vamos a poder medir, ¿no es cierto?, comparar en cuánto por ciento dista de lo tradicional, de lo innovador, ¿no? En consecuencia, eso es fundamental, ¿no? Entonces, esas métricas nos posibilitan determinar esas diferencias en función a las cuales se van a poder deducir interesantes conclusiones, ¿ya? Y luego tenemos acá los diseños con series de tiempo. Este tipo de diseños, por ejemplo, obedece a este esquema, ¿no? Tenemos un grupo y a ese grupo le aplicamos una primera medición. Pasa un tiempo, otra medición. No aplicamos ningún tipo de estrategia. Pasa otro tiempo determinado, otra medición. Después, otra medición. Y bueno, acá ya a la mitad aplicamos la estrategia.
aplicamos la estrategia, ¿sí? Y después de aplicar esa estrategia, practicamos una medición, otra medición, esto con la expectativa de que, bueno, pues la estrategia a largo plazo tal vez mejore el rendimiento de los estudiantes. Otra medición, y naturalmente las diferencias de las métricas va a ser determinante para poder deducir conclusiones sobre el particular, ¿ya? Bueno, veremos ahora los diseños no experimentales, ¿sí? ¿Y cuáles son esos diseños como tal? Bueno, acá están el diseño transversal o exploratorio, ¿sí? El diseño transversal o exploratorio, ¿sí? Que como tal se tiene el grupo muestral sobre el cual se van a aplicar, pues, una serie de observaciones, ¿no es cierto? Y están precisamente los estudios de tipo cualitativo, ¿no es cierto? Que no tienen comparación de métricas, nada, sino que mediante técnicas tales como la fenomenología, indagan, ¿no es cierto? Indagan el estudio particular, ¿no es cierto? En función de una serie de diseños, la etnografía, en fin, ¿no es cierto? Entonces, indagan sobre el particular en el grupo de estudio, ¿sí? En ese grupo focal como tal, ¿sí? Entonces, ese es un diseño transversal o exploratorio. Hemos manifestado claramente que se denomina transversal porque sencillamente vamos a aplicar una sola medición en un momento determinado, ¿no es cierto? Una sola medición. En consecuencia, es transversal. Pero si aplicáramos en más de una ocasión, más de 2 veces, entonces supone que es longitudinal, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos que mencionar en lo que viene a ser el acápite del diseño metodológico, ¿ya? Bueno, por ejemplo, ahí tenemos un grupo de personas, ¿no? Y tenemos al investigador. El investigador ha de observar la conducta de las personas, hablar con las personas, entrevistarlas, aplicar entrevistas estructuradas, no estructuradas, en fin, ¿no es cierto? Entonces, todo ello le debe posibilitar recabar el pensar y sentir de los sujetos de estudio, en función de los cuales también acaba de hacer un análisis. No es que en el cualitativo no exista análisis, ¿no? Va a hacer un análisis. Naturalmente que para este efecto, habida cuenta de que estamos en plena era informática, no solamente la estadística ha dado paso a que se diseñen programas especiales como el SPSS, el Stata, tantos otros, ¿no es cierto? Tantos otros, sino que también el análisis cualitativo, ¿no es cierto?, ha generado una serie de recursos interesantes, tales como el Atlas T, ¿no es cierto?, el En Vivo, programas de análisis cualitativo muy, pero muy robustos e interesantes. Dicho sea de paso, ustedes también van a tener técnicas de análisis cualitativo, ¿no? Van a tener herramientas para analizar precisamente ese tipo de situaciones por categorías, un análisis de categorías. Muy, muy interesante el análisis cualitativo también, ¿no? Muy interesante. ¿Ya? Bueno, pasaremos al otro tipo de diseño no experimental. Tenemos el diseño transversal descriptivo, cuyo esquema es ese, ¿no es cierto? Tenemos la muestra como tal, la muestra como tal, y bueno, miren ustedes, de la muestra como tal vamos a poder deducir determinadas observaciones que bien se podrían traducir en variables, ¿no es cierto? Qué sé yo, este es un curso, por decirles así. De ese curso nosotros vamos a estudiar, a ver, el rendimiento académico en la asignatura de matemática, por decirles. Luego, otra variable, ¿qué podría ser? A ver, podría ser la condición económica, por decirlas así, ¿no? O incluso figurar varias variables de manera descriptiva, ¿no es cierto? Entonces, ese viene a ser un tipo de diseño transversal descriptivo, ¿no? Que como tal ya es el inicio de la investigación cuantitativa, pero que tan solamente describe, ¿no? Y no pretende demostrar nada en concreto,
pero sí describe, lo cual también es un aporte para lo que viene a ser el deducir y generar conclusiones a partir de lo que uno se propone investigar, ¿no es cierto? Bueno, finalmente tenemos el diseño transversal correlacional, ¿sí? Donde tenemos la muestra como tal, vamos a observar una variable, observamos la otra variable y luego en función a la correlación estadística vamos a hacer una relación de las variables, ¿no es cierto? Una relación de las variables y vamos a poder calcular en función de ello la asociación, la fuerza de asociación de variables, ¿no es cierto? Entonces, estimados amigos, esos son los diseños más comunes que existen en lo que viene a ser, ¿no es cierto? Lo concerniente a esto que se constituye en la estrategia metodológica y estadística que le permite al investigador lograr su propósito de estudio, ¿ya? Entonces, ya tenemos todos los elementos y en función a ello ustedes pueden inscribirse, ¿no es cierto? Y de acuerdo a su propósito investigativo, elegir a ver qué diseño podía optar, cuál me conviene. Eso está liberado a la imaginación de cada quien, ¿sí? Los más optimistas pueden recurrir a diferentes diseños y elegir a ver cuál me conviene. Este podría ser aquello, ¿sí? Entonces, sencillamente este diseño nos va a posibilitar alcanzar nuestro propósito investigativo y naturalmente va a ser un recurso importante para poder demostrar la hipótesis, ¿ya? La hipótesis de la cual vamos a hablar la siguiente clase, ¿sí? Entonces, estimados amigos, repasen por favor estos pormenores, son importantes porque en función a ello ustedes van a desarrollar precisamente estos pormenores. Y cuando vayamos a entrar a lo que viene a ser el desarrollo del perfil de tesis, ¿sí? Van a estar contemplados todos estos elementos. Y es que hablar del perfil de tesis en sentido figurado es como hablar del plano de construcción de una casa. Cuando una persona pretende construir una casa, ¿qué es lo que hace? Van a ver, el arquitecto tiene que diseñar, ¿no es cierto? Sentar los lineamientos fundamentales de la estructura que debe constituirse en una vivienda, en una casa, en un edificio. ¿Dónde va a estar el baño? ¿Dónde va a estar la cocina? ¿Dónde va a estar tal cual lugar? ¿No es cierto? Y ya de una vez delineado, se lo lleva a la alcaldía y en la alcaldía dirán, pues sí, visto bueno, ya entonces procede con la ejecución, ¿no? Esto del perfil de tesis es igual, ¿no es cierto? Ustedes van a diseñar, ¿no es cierto? Van a decir, a ver, ¿cuál va a ser su tipo de investigación? ¿Qué tipo de diseño va a aplicar para probar su hipótesis? ¿Qué tipo de datos va a emplear? ¿No es cierto? Y eso lo van a someter, naturalmente, a conocimiento del comité académico. El comité académico, ¿no es cierto?, conformado por personas que entienden mucho de metodología, un equipo multidisciplinario de profesionales, van a valorar su trabajo y van a decir, no, esto está mal, tiene que cambiar, ¿no? Esto está mal, tiene que cambiar, ¿no? O no coincide, ¿no es cierto?, el enfoque con su modelo epistémico. Bueno, tantas cosas que se podrían observar, pero tendríamos que ver, ¿no es cierto?, el planteamiento, ver la correlación que existe entre las variables, tantas cosas que se pueden observar, pero la cuestión es viendo, ¿no es cierto? Entonces, si está bien, le dice, sí, perfecto, se van a reunir en sesión reservada, discuten el tema en cuestión y dicen, sí, señores, el postulante está o acertado con la idea de investigación, todo su enfoque es razonable, está dentro de lo que establece la normativa, incluso del reglamento de nuestro posgrado, viabilizado, habilitado para poder desarrollar su tesis, ¿no? Y así van a ir desarrollando, ¿ya? Pero es fundamental e importante que en el perfil de tesis ustedes sientan las bases, porque el perfil de tesis nos va a dar la directriz, ¿ya?, de la investigación, ¿sí? La directriz de la investigación. En consecuencia, es muy importante este documento, ¿sí? Y obviamente, como bien saben ustedes, ya tienen que ir pensando en el tema en particular. Conmigo yo les voy a dar lineamientos
naturalmente de cómo se tiene que hacer este perfil, pero de ninguna manera en mi clase lo vamos a probar, sino que eso va a estar o es una tarea reservada para el comité académico. Mi función va a ser darles a conocer cómo tienen que estructurar el perfil. ¿Ya? Pero es muy importante, por favor, que asistan, porque de otra manera no vamos a poder aprender. Ahora, claro, en el grupo hay gente, compañeros, compañeras que conocen, ¿no? Les voy a pedir, por favor, un poco de paciencia, porque también hay compañeros que tal vez no han visto este tipo de situaciones que son muy importantes para poder encarar un trabajo investigativo y requieren cierto tipo de paciencia. Y es fundamental, ¿no es cierto? Y es fundamental que sea así para que la clase ciertamente sea de beneplácito de todos ustedes. ¿Ya? Bueno, ya me está marcando la alarma, pues. Sí, ya es 9 en punto. Qué barbaridad. Bueno, estimados compañeros, no viendo más, éxito sería como quien diría. Buenas noches, mi estimado doctor. Bien, pues. Doctor, buenas noches. Antes de Buenas terminar la clase, noches, licenciado Rafael. Adelante. perdón, antes de que termine la clase, Adelante. comentó de que nos iba a dar la lista de doctorantes que ya habían salido para buscar tutor, para ya empezar a hacer la perfil de maestría. Ya, no se preocupe, estimado amigo, vaya con calma, por favor, vaya pensando en su tema. Sí, las siguientes semanas voy a proporcionar la lista, ¿ya? Les voy a Perfecto. también traer la estructura del perfil como tal y vamos a explicar los pormenores de cómo tienen que desarrollar todo ese proceso. Ya, no se preocupe, les vamos a proporcionar. Gracias, ¿Ya? muy amable, doctor. Bien, Buenas pues, noches. estimados amigos, tengan todos ustedes muy buenas noches. Doctor. Adelante, estimado. José Adelante, Carlos. Miguel. Doctor, buenas noches. Un favorcito, por favor. De manera interna quería conversar con usted. Por favor, a su teléfono le voy a llamar. Por favor, en este momento terminando la clase. ¿Ya, doctor? Unas Ya, duditas. no se preocupe, muy bien, perfecto. Buenas noches, doctor. Buenas noches, pues buenas noches, estimados amigos. Doctor, un favor, doctor. Quería, por favor, solicitar, si es posible, con el área técnica, que la reunión no tenga sala de espera, doctor. No sé si es posible. A veces hay Sí, contratiempos, esa se corta el situación, internet, todo eso. ya, esa situación me comentaba el ingeniero Luque, que bueno, habilitado en un cierto grupo y que bueno, los participantes a veces actúan maliciosamente, que comparten su enlace con otros grupos y que se llene el grupo de gente que no tendría que participar. ¿No? Entonces, ese es el problema, ¿no? Entonces, no ha habido esa mala experiencia, así que siga nomás restringido, que ellos se limiten a ingresar en el horario que les corresponde, me decía, ¿no es cierto? Lamentablemente, porque después tal vez acá vamos a ver un montón de gente con la cual no tiene que ver nada el programa, ¿no? Es que eso es lo malo, invitan a otros grupos, compartan y entran directamente. ¿No? Eso es lo que me ha convencido. Yo no he visto, seré honesto, pero es lo que me ha dado a conocer el ingeniero, ¿no? Y el coordinador del otro programa, ese problema le he tenido, de esa manera he tenido que nuevamente restringir esa situación y recomendarles más bien que ingresen a la hora que tienen que entrar, me dijo. ¿Ya? Entonces, por favor, consideremos la situación. Ahora sí, tengan ustedes buenas noches y nos vemos en la siguiente clase. Permiso.